Muy buenos días, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias. Siempre es más, el que escucha la oración va a decir, pues siempre se le dice lo mismo, pero es que siempre vale la pena decirte lo mismo. Gracias por tu presencia en este lugar. Porque si estamos delante de ti es por tu gracia, por tu misericordia, por tu generosa bondad, por tu generosa disposición, por darnos más de lo que merecemos. Y si tú prestas atención a nuestras palabras, no es porque tú tengas mucho que aprender de nosotros, al contrario, eso también es misericordia, porque tú que lo sabes todo, tú que tienes pensamientos perfectos, escuchas, escuchas con alegría a nosotros que sabemos tan poquito y que no sabemos, no es que no sabemos todo, es que no sabemos casi nada con respecto a todas las cosas grandes que tienen para nosotros. Eso se llama paciencia, eso se llama amor. Eso se llama fidelidad. Eso se llama el amor que no busca lo suyo, porque tú no necesitas nada. Y en las amistades carnales muchas veces está eso todavía. Eso no está el no buscar lo suyo, sino me acerco a esta persona porque tal vez no le pida dinero, no le pida posiciones políticas, tal vez no le pida influencia en negocios, pero hasta sí busco lo mío porque es que me vinculo a esa persona porque estimula mi mente, estimula mi sentir, porque sí tiene algo importante que puedo aprender, o sea, implícitamente también busco lo mío. No es que no tengamos amistad edificante, debemos tener personas que nos alimenten con conceptos, con verdades, pero también hay veces que nos toca hablar con personas de las que no podemos aprender nada. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay que enseñarles, porque hay que levantarlas, porque hay que amarlas con la verdad. ¿Y de dónde aprendemos eso? De ti, Señor. Tú no tienes nada que aprender de nosotros porque todo lo sabes y más, porque muchas cosas que decimos están equivocadas. Pero tú nos hablas y quieres que te hablemos a ti para aprender de ti, para ser formados por ti. Y claro, para tener esos tiempos de amor donde qué mayor amor que escuchar a quien amas. Y eso habla en dos sentidos, en cuanto a nosotros, a ti y de tu parte hacia nosotros. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que a pesar de nosotros mismos, quieres escucharnos. Y por ser como somos, quieres enseñarnos para ir creciendo en la estatura de Cristo, del varón perfecto, y así, Señor, tener calidad en nuestras vidas y darle calidad a personas que necesitan la mejor versión de nosotros mismos. Y la mejor versión que puede salir de nosotros mismos es la muerte de nuestra vieja naturaleza y crecer en Cristo. Hoy te damos gracias por esta palabra con la que nos vas a nutrir, alimentar, a completar. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy el tema es como un examen. ¿Cómo así? El título lo va a decir todo. Vamos a examinarnos. Y cuando uno hace un examen, ¿qué le hacen los profesores a uno? Preguntas, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pregunta para examinar cómo estamos nosotros. Y por eso la pregunta es, ¿cómo va nuestra relación con los menospreciables? Entendiendo los menospreciables con las personas que por su forma de ser, de vivir, de expresarse, de pensar, son como sujetas a ser menospreciadas, como que no son muy dignas, no son interesantes, como que pereza con ellos. Ay, no, nada que ver con esas personas. Bueno, así son menospreciables para el mundo, pero nosotros también tenemos que relacionarnos con ellos. ¿Cómo nos relacionamos con las personas menospreciables? ¿Como personas del mundo o como hijos de Dios? Por eso hoy está este examen. Y sí, todos podemos estar, y de hecho creo que todos estamos cercanos a personas que son menospreciables para otros. En cualquier ámbito, en la calle, puede ser clientes, pueden ser usuarios, pueden ser hasta personas que a veces tienen autoridad sobre nosotros, pero sus principios están por el piso. ¿Cómo va nuestra relación con ellos? ¿Está bien? Y para eso vamos a ver cómo dice Dios que tenemos que vincularnos a esas personas. Y ahí es que vamos a ir viendo si estamos relacionándonos bien con las personas que para el ojo común deben ser menospreciables porque hablan tonterías, se pasan de error en error, no dan pie no dan aguja con hilo, algo así. Por ahí va la frase, ¿verdad? Ya se me olvidó. Bueno, ¿cómo va nuestra relación con esas personas? Vamos a examinarlas y va conforme a Efesios 4, versículo 2.
Porque en Efesios capítulo 4, versículo 2, ¿qué dice el Señor? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos, teniendo paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En el amor de Cristo. Esto lo tenemos que hacer por el amor de Cristo. Tenemos que soportarnos, tener paciencia. Y con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre es lo contrario, es con vanidad, con enaltecimiento, con soberbia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces donde se nos sale el cobre, la soberbia, la superioridad, mirarte por debajo, no, por encima de mi hombro, te miro a ti y te miro hacia abajo, cuando considero que eres una persona menospreciable, cuando, tú eres la persona que el día que se estrenaron las tonterías, tú las fuiste a comprar tu almacén, o sea, bajando del camión, tú las acaparaste. Bueno, esas personas que parece que son las dueñas y propietarias de todas las ideas más absurdas del mundo, esas son las personas que miramos mal y hacia ellas perdemos la humildad. Somos humildes ante los poderosos, los sabios, la gente que es maravillosa, wow, espectacular. Pero no tenemos humildad y mansedumbre con los menospreciados. Yo no dudo que muchas personas eran muy humildes delante de Cristo cuando Él hablaba con sabiduría, pero cuando llegaban a sus casas, menospreciaban al siervo, menospreciaban a la esposa, menospreciaban a los niños porque no son como Jesús. Cuidado, porque nosotros podemos tener esa vida de que yo sé que yo soy lo máximo, que ustedes no. Él es inteligente, ustedes no. A él lo trato con respeto, a ustedes no. ¿Cómo estamos en ese examen? En Filipenses 2:3 nos lleva a otro aspecto de nuestra relación con los menospreciables, con las personas que son vistas con desprecio, con menosprecio, con desdén. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aunque yo puedo tener contienda con los iguales, normalmente ¿con quién tengo contienda? Con las personas que yo siento que son una amenaza, ¿no? Porque saben mucho, porque hacen las formas correctamente, son mi competencia. Pero también puede ser por contienda ante los inferiores. Siempre lo golpeo con mi superioridad. Y hago las cosas por vanagloria, o sea, para glorificarme, por esa vanagloria, o sea, insípida, superficial, pasajera, gloria. Y perdemos nuevamente la humildad. Y aquí cuando dice estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, sí, señoras y señores, incluye a los demás como superiores a él mismo, a los menospreciables. No los miremos como menos. Podemos estar conscientes, porque tampoco es hacer una imagen falsa a la persona. Podemos estar conscientes que aquella persona menospreciable tiene una vida que lo lleva a ser menospreciable. No da una en el amor, no da una con el dinero, no da una en el trabajo, no da una en nada. O sea, todo es tira y falla. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? A esas personas les servimos con humildad, porque en ellas está el potencial de Cristo. Si reciben a Cristo o si son cristianos que todavía no andan en el espíritu, sino en la carne, ver el potencial que hay en ellos. Y saben que eso es muy bueno para ver a los demás como superiores al mismo. ¿Qué pasará si esta persona se rinde a Cristo? No verla con la foto del momento como si fuera su vida completa, porque es que también los menospreciables lo vemos haciendo cosas tontas, pero vemos que es eso como una eternidad. No sé, empiterno, nunca se van a mover de ahí. Más bien vamos a verlo en el potencial cuando tú cambies. ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Sin contienda, sin vanagloria, soportarles con paciencia y llevarles a crecer. Porque el Señor nos ve a nosotros, mirarnos a ellos con soberbia, pero es que resulta que a Dios no le gusta la soberbia. Y ahí es donde nosotros decimos, yo no soy como esa persona. No, tú no eres como esa persona, tú eres como tú, siendo soberbio y desagradando a Dios. Y recordemos, la soberbia se alimenta de muchas cosas, de falsas impresiones de uno mismo, pero también de la poca valía de otras personas, de los errores de otras personas. Y ahí es donde yo me vuelvo soberbio, yo no soy como ustedes, yo soy mejor que todos ustedes. Y en Proverbios 11:2, advertencia a aquellos que viven en la soberbia. Proverbios 11:2 nos dice,
Cuando viene la soberbia, repito, cuando viene la soberbia, ¿qué es lo que viene? Aquí, esperen, se me corre un poquito este tema. Pero cuando viene la soberbia, Proverbio 11:2, aquí tengamos mucha atención, porque dice la palabra de Dios, repito, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Y qué ocurre? Que a veces yo puedo ser alguien con mucho intelecto, con gran comprensión, una mente brillante, y el Señor está viendo mi mente brillante, sí, pero también está viendo mi soberbia. Y el justo resultado de esa soberbia es la deshonra. Está viendo eso, y para el Señor más vale el humilde que tiene poco entendimiento, pero que es humilde, y a él le dará sabiduría, y al soberbio que se la sabe toda, le dará deshonra, le hará caer. Hay un cuento que me recuerda de Raúl Leis, es súper corto y lo voy a súper parafrasear, y lo digo súper parafraseado, y prácticamente lo estoy contando todo, donde un hombre le dice al otro, mira mi amigo, ese hombre es tonto, ese hombre no tiene ni 2 dedos de frente. Y el otro le dice, pero tiene más de 100 dedos de alma, y en eso te gana a ti. Eso es como si hubiera sido ese mismo Señor que hubiera dicho esto. Pues con los humildes el Señor tiene misericordia y le provee sabiduría. Tal vez yo me siento muy porque tengo 100 dedos de sabiduría, pero no tengo 2 dedos de humildad. ¿Qué es lo que valora así? Y cómo valora nuestro vínculo con las personas que son menospreciables para todo el mundo, incluyendo para nosotros. Son solamente aplaudidos por otros que no tienen entendimiento, y a esos también los menospreciamos. Dice en Romanos 12:16, y esto es un llamado a una iglesia donde hay de todo, por ejemplo, una familia donde hay de todo, una comunidad donde hay de todo, a una sociedad donde hay de todo, sabios y necios. ¿Cómo se debe relacionar una iglesia donde hay sabios y todavía necios porque no han sido formados por el Señor? ¿Cómo debe tratarse una familia donde hay sabios y hay necios? En una sociedad donde hay sabios y necios. Dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es que aquí para estar unánimes, yo tengo que acercarme al humilde. No solamente limitarme por mi sabiduría. Acercarme al humilde, pero también al que es escaso de entendimiento, para ilustrarle, para ayudarle, para apoyarle, para corregirle, porque no es aprobarle todo. Es decir, con mucho amor tengo que decirte que estás equivocado, con mucho amor tengo que decirte que estás completamente equivocado, equivocada. Pero aquí estamos para ayudarnos. Y en esto nosotros estamos demostrando que somos de Cristo. En nuestro trato humilde a lo que los demás menosprecian, a lo que los demás le hacen burlas. Es más, como cristianos no permitir esas burlas que se hacen a algunas personas porque son lentas o lerdas, pues como le querramos decir, porque son incapaces, porque no saben caminar sobre la sabiduría, guiados por la sabiduría, sino se van por la ruta de los errores que les van surgiendo en el camino, los trending topics, lo que vaya surgiendo como error, detrás de eso se va. Dice Colosenses 3:12 lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y esto tiene que ver con los menospreciables. hay que tener misericordia de las personas que son el objeto de la burla, del bullying, como se le llama ahora. En nuestros tiempos, o sea, para nosotros que tiramos cédula, en nuestros tiempos es de burlas, de molestias, de acoso. Para esas personas, por sus debilidades dignas, o más bien objeto de burlas, de bullying, nosotros tenemos que tener misericordia, ser humilde ante ellos, mansedumbre, y hay que tenerle paciencia. Mucha paciencia, porque hay personas que nos quitan el gozo y la paciencia porque dicen y hacen tales cosas,
Y yo sé que tal vez hasta se le estaban apareciendo rostros o nombres o voces en ese momento de personas. Piensa en las personas. Pero vamos a hacer esto. Piensa en esas personas que, ay, Dios mío, ustedes ya no cuentan hasta 10 porque asumo que oran. Porque en otros tiempos contaban hasta 10 en su mente. Y ahora espero que lo que estén haciendo es orar en ese momento. Pero ya sea que cuenten hasta 10 todavía o que oren, esas personas, piensa en esas personas que de verdad solo dan para disgustos, como decía la Chilindrina, ¿no? Bueno, piensa en esas personas y revisen si es que ustedes o nosotros estamos escasos de paciencia y no estamos siendo vestidos como escogidos de Dios de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y nuevamente reitero, paciencia. Estamos viviendo como escogidos de Dios y estamos siendo revestidos de los atributos, de las virtudes de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios o no. Y ahí, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estamos pasando la prueba del Señor? Porque estas personas difíciles son pruebas. Porque el Señor puede quitarlas, puede que nunca las conozcamos, pero las deja allí para ser probados nosotros, como escogidos de Dios o no, como santos llamados o no. Porque el Señor nos escoge no por brillantes, porque lo vil y menospreciado el Señor escogió para avergonzar a los sabios. Así que, ¿cuál es nuestra petulancia? ¿Cuál es nuestra presunción? ¿Cuál es nuestro golpe de pecho? Si bien necios que somos para el Señor y sin embargo aquí estamos. Si el Señor fuera como nosotros, todos estaríamos perdidos. Porque, ay no, a ese no, porque mira qué tonto es. A esa menos, porque esa es también bien desajustada. No da una. En Santiago 3:13, al final de cuentas, el Señor también nos da así en la cabeza. Hace un llamado de atención. Tú dices que eres sabio entendido. Muéstralo no por las cosas que dices, no por los almanaques que tienes en tu cabeza, sino por tu buena conducta. Santiago 3:13 lo deja bien claro. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y entonces aquí está el término perfecto. Sabia mansedumbre. O sea, que la sabiduría y la mansedumbre van de la mano. Y cuando la cuando la sabiduría y la mansedumbre van de la mano, usted está mostrando por esa buena conducta que sí es sabio y entendido. Es sabio porque hace lo que Dios quiere que hagamos, entendemos la voluntad de Dios y somos entendidos por eso, porque entendemos cuál es la voluntad de Dios, para qué estamos como luz en medio de la oscuridad de la insensatez de muchas personas y, por supuesto, entendemos cómo es Dios hacia nosotros, porque si yo quiero entender cómo es Dios hacia nosotros, es todo lo contrario como a veces somos con algunas personas. Pero si nosotros ya somos adecuados, tenemos un sano vínculo de paciencia, misericordia con aquellos menospreciables, podemos comprender más la mente de Dios y le agradecemos también. Cuando vemos la expresión de gratitud de esas personas, aunque no lo comprendan todavía, la futura expresión de gratitud cuando entiendan la paciencia que hemos tenido con ellos, así vemos a Dios, que por muchos días, meses e incluso a muchos años, depende de en qué momento nos agarró, nos atrapó, nos cautivó, cuántas veces tuvo que esperar por nosotros. Porque el Señor, vamos a aplicar Efesios 4:2 como el Señor hablando de Él y nosotros, con toda humildad y mansedumbre, nos soportó con paciencia en amor. Mucha paciencia. Y si lo humanizáramos, diríamos que tuvo que respirar profundo por nosotros. Y tuvo que invocar a su santidad, su justicia, pero también a su paciencia inagotable para no desecharnos. Importante, interesante, y al final de cuentas, ¿cómo pasamos el examen de hoy? Porque les dije que este era un buen examen. Conforme a estos versículos y el examen que se titula ¿Cómo va nuestra relación con los menospreciables? Pasamos con 5. ¿Estamos peleando con la profesora para que el 2x9 nos vuelvan 3 o estamos en 1? ¿Estamos en zona reválida o pasamos con 1? ¿Estamos en zona reválida
es tiempo, porque el Señor cuando habla de la reválida, Él sí lo hace, Él revalida, Él nos levanta, Él nos permite empezar de nuevo. Pero el tiempo de empezar de nuevo es el momento que notamos que tenemos que comenzar de nuevo. Y si hoy hemos notado eso, entonces el tiempo es ya. Y hoy es tiempo para darle un giro a esa relación con los menospreciables que usted ha menospreciado también, que nosotros hemos menospreciado. Les invito entonces a que por tal razón demos gracias a Dios por esta palabra. Demos muchas gracias y oremos. Eso lo vamos a hacer hablándole a Señor. Señor, muchas gracias por esta palabra. Señor, gracias porque ya tú nos has puesto a las personas que son menospreciables como el examen que has puesto para nosotros. Y ese examen será continuo porque hoy ya tenemos que tomar la decisión que aquellos que miramos con menosprecio, que nos hacen ya sea contar hasta 10 o orar, que es lo correcto, que ya les tengamos paciencia, le tengamos misericordia, que los soportemos, que les enseñemos a vivir con amor, no con regaños, no con desdén, no con burlas. Enseñarles a vivir. Ya se aprenden o no, ya es su decisión. Porque hay muchos que hasta el final, como dices en tu palabra, en su corazón dirán, no hay Dios, no hay verdad, no hay nada más que mi necedad. Pero ya será un detalle con ellos y por esas personas también tenemos que seguir orando. Y en cuanto a nosotros, Señor, no solamente este examen es con los presentes, es que trataremos ya sin menosprecio a los menospreciables del presente, pero llegarán otros. Llegarán a través de nuestros trabajos, por lo menos a los que están como educadores, a través de los padres de familia, de los estudiantes, los que trabajan en otras áreas a través de los clientes, a través de los vecinos, a través de amistades nuevas, de las amistades de sus hijos, a través de incluso del crecimiento de sus hijos, donde un día como que parecía que sí, de repente comienzan a tomar el camino de la necedad. No nos menospreciemos. Y más bien te damos gracias a ti por advertirnos hoy, por ponernos este examen, porque tú quieres que honestamente nos califiquemos. Y si fracasamos, es tiempo de decir, Señor, voy a empezar el examen hoy mismo. Ponme otro examen con las mismas personas y las que ponga más adelante, para pasarlo bien como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, con acciones santas en todo momento. Se acabó el tiempo de mirar sobre el hombro, por encima del hombro, a los menospreciables, y mirarlo como Dios nos miró a nosotros, menospreciables para mucha gente, pero digno de conmiseración de parte de nuestro Dios, de ti, de nuestro Señor, y te acercaste a nosotros, no por brillantes, sino por estamos bien apagados y lejos de la verdad. Gracias, Señor, por levantarnos, por tener misericordia, y ahora nos toca imitar esa misericordia. Bendecimos este tiempo, esta palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.